Con el Ayom Yom estamos viendo que para llegar a los niveles más altos de Teshuvah, el Rabbi Zushe de Anípolis lo dividió en cinco psukim, en cinco, digamos, sistemas, y cada uno tiene un versículo, que cada versículo tiene la inicial de la palabra Teshuvah. Ayer vimos de la Taf, también Tiem Hashem me lo queja, sé sincero con Hashem tu Señor. Hoy vamos al segundo pasú que dice Shiviti Hashem lenegdi tamid, que quiere decir siempre tuve presente a Hashem ante mí. Así dice el Teilim en el versículo 16, en el capítulo 16, perdón. Abaye es el nombre de Hashem, sería en el Hasidut el nombre. El tetragramatón, cuando se habla de él, ¿qué tal, Roberto? Se dice Abaye. Abaye indica la creación de los mundos y las criaturas. Es como Hashem está por encima de tiempo y espacio. Llamar a ser toda la creación y sustentarla es posible al trasponer una barrera infinita de Ain a Yesh, o sea, de no ser a ser. Y cómo eso lo reflejamos en nuestra conexión con Hashem, dice en la boda de Teshuvah, que resulta de la conciencia permanente, como dice el versículo, tuve presente a Dios ante mí siempre, acerca del modo en que el universo y todo lo que contiene es permanentemente llamado a ser. O sea, el hecho que eh, tenemos presente que el universo, todo el mundo y todo lo que hay en él, está permanentemente creándose, entonces esto nos, nos lleva a la Teshuvah, nos lleva a conectarnos con Hashem y a separarnos de las cosas que no están bien. Bueno, vamos a empezar el shiur propiamente dicho con un maíz. Este maíz se pasó en Manchester. En Manchester hay un Beta Knesset muy grande que tiene más de 1000 sitiales. Manchester, Inglaterra. Y el rabino del lugar se llama el Rabbi Yosef Hazan. Es el Rab, no el Hazan. Entonces, era un Erev Yom Kippur. Y él estaba en su oficina sentado, preparando. Imagínense, Yom Kippur es cuando más gente viene al Betacneset, en general en todos los Betacneset. Y ahí no es la excepción. Entonces estaba preparando la gran drashá, la gran prédica, digamos, que va a decir en Yom Kippur. Y está sentado, y en el momento se pone a pensar, la verdad, estamos en el Yom Kippur. Yo tengo que estar preparando el discurso. El Yom Kippur es un día para aprovechar para hacer mitzvot. Tengo que estar pensando en mí, en qué discurso voy a dar. Entonces dijo, voy a ir a visitar a alguna persona que por ahí está enferma o está en algún hogar de ancianos y no puede venir. Bueno, pues buscó la lista de miembros de la comunidad y encontró que hay un Yehudí que venía siempre al Beit Knesset. Y hace un tiempo que pobrecito quedó ciego y no puede moverse y está en un hogar de ancianos. Bueno, el rabino llama a la familia, le pregunta a ver dónde está el hombre, le dan la dirección y el hombre este, se sube al auto y enfila hacia el hogar de ancianos. Cuando llega ahí, pregunta cuál es la habitación o dónde está este señor, le dice la habitación tal y tal. Cuando llega a la habitación, golpea y pregunta de adentro quién es. Entonces dice, soy el Rab Hazan del Beta Knesset. En eso él escucha que la persona que está adentro se pone a llorar. Se pone a llorar de una forma terrible. Impresionante cómo lloraba.
Después de unos instantes le dice, abra la puerta. Entonces abre y lo ve al hombre que está en una silla de ruedas, ciego o casi ciego, y llorando desconsoladamente. Entonces le pregunta, ¿qué pasa? Entonces le explica, le dice, mire Rab, yo hace un rato estaba pensando, es ser Yom Kippur, miren, como que le estaba hablando a Hashem, Hashem, mirá dónde estoy, eres Yom Kippur, en vez de estar en el Chile, en vez de estar en el Beta Knesset, estoy acá solo, la familia parece que mucha bolilla no le daba, y estaba solo. Entonces dice, ¿para qué tengo que vivir? Para esto tengo que vivir. Si tan solo me mandarías una señal del cielo para que me dé un entusiasmo, me dé un algo, un alguito para seguir viviendo. Y después apretó un poco más el acelerador, dijo, para mí sería maravilloso si viene el rabino del Beta Knesset, que tanto lo quiero, que tan buena persona es, etcétera. Y dice, después de unos instantes golpean la puerta y eras vos. Rab Hazán quedó, imagínense, quedó totalmente conmovido por esta historia. Ya no necesitaba preparar el ladrashá. Ya la drashá ya la tenía lista. Ya tenía lo que hablar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para Yom Kippur? ¿Cómo logramos que Yom Kippur nos, nos sacuda, nos conmueva? ¿Cómo logramos crear el clima de Yom Kippur? Y si hablamos de Yom Kippur, tenemos que podemos mirar distintos momentos de Yom Kippur. Está el Kol Nidrei, está Neilá, pero uno de los momentos culminantes del día de Yom Kippur es es para Minjá, que se lee la Torá, el Maftir Yonah, que es la historia del profeta Yonah. Pero imagínense, es tan fuerte, tan power la historia del Maftir Yonah, que la gente paga fortunas, fortunas para recibirlo. Por la santidad, por lo especial. Pero no se pone a pensar, ¿qué tiene de especial el Maftir Yonah? Miremos rápidamente la historia. Yo entiendo que todos la conocen, pero de repente alguien que la va a escuchar no la conoce. Rápidamente, en síntesis. Había una ciudad, Yonah estaba en Eretz Israel, estaba en la tierra de Israel. Y había un pueblo, los asirios, que tenían la capital Nínive, y en Nínive, como dice el Tanaj, la gente estaba pecando. Entonces Yonah le dijo, perdón, Hashem le dice a Yonah, andate, tomate un barco, andate a Nínive y avisales que dejen de pecar, que hagan teshuvá. Yonah no quiere ir. En eso se sube al barco. Y no, la verdad que no quiere ir, quiere escaparse. Entonces, ¿qué? En vez de agarrar un barco que iba para Nínive, se agarró un barco que iba a Tarshish. Cuando él sube al barco, el barco estaba en la mitad del mar y se viene una tormenta terrible. Como cuentan los Midrashim, en realidad no había tormenta. Cruzo el barco, ya se había ido del puerto de Yafo, del puerto de Israel. Solo que volvió para que Yonah pueda subir a ese barco. Había una tormenta terrible, se movía por todos lados. Normalmente era una época donde las tormentas pasan, están un rato, una hora, 2 horas, lo que sea, y se van. Pero esta tormenta no pasaba. Entonces la gente, especialmente el capitán del barco, entendieron de que acá hay algo más. Entonces fueron a buscar y lo encontraron a Yonah. Entonces le dicen a él, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no le rezas a tu Dios?
para que pare la tormenta, le dice, yo me estoy escapando de mi Dios. Mi Dios quiere que yo vaya a Nínive, yo me estoy yendo a Tarshish. Al final deciden que dijo, tírenme del barco y listo. Entonces lo tiran del barco y la tormenta cesa. Y ahí está toda la historia, como Yoná es tragado por un pez grande. Y después al final va a Nínive y le dice a la gente que hagan teshuvá. Y aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿Por qué se escapaba Yoná? Una de las respuestas que se dan es que si Yoná iba a lograr que la gente de Nínive hagan teshuvá, iban a quedar mal parados los Yehudim que estaban en Eretz Israel, que tampoco se portaban bien. Entonces, si esto podía hacer teshuvá y los otros no, por eso él no quería ir. Pero la pregunta más fuerte es, ¿acaso podemos escaparnos de Hashem? ¿Cómo podemos escaparnos de Hashem? Es imposible eso. Entonces acá hay toda una discusión entre los sabios si podían escaparse o no. Entonces, la discusión es la siguiente. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué tal, Alfredo? Yanato va. Ah, no sé si escucha todavía. Bueno, cuando esté conectado lo saludamos. Entonces, enseguida vamos a ver qué tal, Alfredo. Yanato va. Estábamos, ahora enseguida vamos a volver al profeta Yoná, pero vamos a ver una idea. Digamos, el Talmud pregunta, el límite entre Israel y fuera de Israel es el Yardén, el río Jordán. La pregunta es, ¿el río Jordán pertenece a Israel o pertenece a Hutzlaretz o pertenece afuera de Israel? Entonces hay dos rabinos. Esto lo explica el Rebbe, el Rogachover Rov, que que el Rebbe se inspiraba mucho en este Rebbe, en este Rab. Él dice que Rabbi Yehuda dice que no pertenece, que el Yardén no pertenece a la tierra de Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai dice que sí. ¿Y por qué no pertenece a la tierra de Israel según Rabbi Yehuda? Porque hay un versículo que se apoya en él. Le preguntan a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿vos por cómo, si está ese versículo, cómo vos decís que sí pertenece a Israel? Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, depende de la intención, en lo que uno piensa. Entonces viene el Rogachover y explica así, ¿qué quiere decir la intención? Si la persona está llegando a la tierra de Israel y está por cruzar el Yardén, entonces su intención es hacia dónde va. Va hacia la tierra de Israel. Entonces para él, una vez que llegó al Yardén, ya está. Ahí en el aeropuerto, Ben Gurión, ¿es Israel o no es Israel? Todavía no nos dieron, no nos sellaron el pasaporte, pero ¿estamos dentro o no estamos dentro? Para nosotros no estamos adentro, nosotros queremos entrar a Israel. Pero cuando uno sale de Israel para afuera de Israel, cuando va a cruzar el Yardén, ya ese Yardén no es Israel, porque ya cuando cruza ya está afuera. Hoy en día podríamos decir, cuando ya estamos yéndonos de Israel, estamos en el aeropuerto, estamos ahí tomando algo ahí en ese lugar grande que hay, o haciendo tefilá ahí en el Beit Jabat, en el aeropuerto, ahí ya sentimos que estamos saliendo de Israel. En otras palabras, donde la persona quiere estar, ahí él está. Y esto es lo que pasaba con Yoná. Yoná, como dice el Baal Shem Tov, en el lugar donde la persona quiere estar, ahí él se encuentra. Entonces, Yoná, es verdad, por otro lado dice que, que si hay, que la nebuá, la profecía ellos tenían solamente en la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel no había profecía. Entonces dice, se trae un ejemplo, pero se trae un ejemplo de Yehezkel, que él estaba en Babilonia,
Y en sí tuvo la profecía en Babilonia. Entonces explica, la empezó a recibir en Israel y la terminó en Babilonia. Lo mismo con Yoná. Yoná empezó a recibir la profecía en Israel y la terminó fuera de Israel, cuando estaba en el barco, iba para Tarshish, etc. Otra explicación que se da es que lo que se estaba escapando, porque en el barco había bodazará, había idolatría, pero bueno, no la compliquemos. Sigamos adelante. Entonces, en otras palabras, Yoná todavía estaba en Israel cuando recibió la profecía, pero su cabeza no estaba en Israel. Él quería escaparse, él quería irse de Israel. Y esto es uno de los conceptos centrales que tenemos que entender. La persona, donde la persona quiere estar, donde la persona quiere estar, ahí tiene, tiene la conexión con Hashem. Y en otras palabras, llega Yom Kippur, y esto es lo que aprendemos de Yonah. Llega Yom Kippur, la persona tiene que tratar de salir de sus limitaciones. Como dice el Talmud dice que lo usual en aquella época era estudiar un tema 100 veces. El que estudiaba el tema 101, esa vez 101 hacía la diferencia. Entonces, eso es salir de las limitaciones. Cuando uno está en el límite, tiene que saber dónde quiere estar. Yo quiero estar acá o quiero estar allá. Llega Yom Kippur y uno piensa, quiero estar donde mi Neshama quiere estar, donde mi alma quiere estar. Se cuenta Remendel Futterfass, que muchas veces hablamos de él. En Kfar Jabat había un Hasid que se llamaba Meislich de apellido. Este Hasid estudió en New York, estuvo en 770, y este Hasid estaba en 770 antes de Neilá, de los momentos culminantes de Yom Kippur. La tefilá empieza con el capítulo 145 de los Salmos, Ashrei Yoshve Beteja, Odia Lejasela, que es un salmo que todos los días decimos 3 veces. El Hazán empieza Ashrei Yoshve Beteja, etc. Y al lado de él había un muchacho que después se enteró que era un francés. Imagínense, se ven en el momento de Neilá, con el rebe ahí adelante, todos apretujados, y él escucha otra persona que está al lado de él, y en vez de decir Ashrei, empieza a decir Sheakol Niabit Baro. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sheakol Niabit Baro. Y repite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sheakol Niabit Baro. Y así repite permanentemente, que es la braja que decimos por tomar algo. Yo estaba tomando un té, ahí veo que Roberto está tomando algo, no sé, un mate o lo que sea. Entonces, hay que decir Sheakol Niabit Baro antes de tomar. Entonces el Hasid este que está a la mitad de Ashra y antes de Neila no entendía lo que pasaba. Le pregunta al muchacho que está al lado, ¿qué estás haciendo? Era un francés, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Dice, yo la verdad que no sé rezar. Y lo único que sé es lo que me enseñó mi abuelo, la braja de Shakol ni Abitbaró. Entonces lo único que sé hacer, voy repitiendo esto porque es lo único que sé. Entonces el Hasid este le dice, bueno, repetí conmigo. Ashrei Yoshvei Beteja. Y el otro repite, Ashrei Yoshvei Beteja. Felices son los que habitan en tu casa. Ashrei Yoshvei Beteja. Entonces el hombre, en vez de estar repitiendo todo el tiempo Sheakol y Abitaro, repitió Ashrei Yoshvei Beteja, por lo menos era algo del rezo. Dice que cuando terminó el rezo, lo abrazó, lo besó y le dijo, gracias, me salvaste, por lo menos pude rezar algo, etc. En otras palabras, donde la persona quiere estar, ahí está. No hay otra alternativa. En 1960, porque ya les conté muchas veces que en los años 50, principios de los 60, siempre iban a ver al Rebe, se llevaba muchos grupos de estudiantes y le podían preguntar al Rebe lo que querían. Entonces, uno que llega a un grupo le dice, mire, Rebe,
nosotros no somos observantes, no cumplimos Shabbat, Kashrut, o no tanto de Shabbat o Kashrut. ¿Somos buenos judíos o no? Entonces el Rebbe le dijo, muy interesante, lo que vio Jacob en el sueño. ¿Se acuerdan que Jacob vio en el sueño ángeles que subían y ángeles que bajaban en una escalera? Entonces le dijo, ustedes piensen lo siguiente, hay dos personas en una escalera, una está en el escalón número 8, digamos, y otra está en el escalón número 7. Le pregunta, el Rebbe le pregunta a estos muchachos, ¿cuál está más alto? ¿El que está en el escalón número 8 o el que está en el escalón número 7? Entonces dice, se entiende, el que está en el escalón número 8 está más arriba. Pero como buen judío, el Rebbe le dice, depende. Depende porque puede ser que el que está en el 7 está subiendo y el que está en el 8 está bajando. Entonces, ¿cuál está más alto? El que está subiendo. Entonces, a veces puede ser que uno esté en el 7 bajando y otro esté en el 8, perdón, en el 7 subiendo, otro en el 8 bajando y todo depende de la situación donde uno está, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere estar en la vida. Uno quiere subir, quiere crecer o quiere bajar. Y para completar, terminar, una historia que muy interesante, muy estremecedora también. Había un muchacho que, un muchacho de una familia religiosa, una familia observante, que bueno, que digamos, vieron como se dice en el boxeo, colgó los guantes cuando uno deja de boxear. Bueno, este colgó los hábitos en cierta forma. Entonces le dijo, entonces, bueno, se fue como 2 años, se fue de la casa, no tenía contacto con los padres, no tenía nada, nada con el Yiddishkeit, nada. Y un día, hasta tal punto se puso de novio con una chica no judía y pensaba casarse. Fue lo de un tío. Y le dijo al tío, le contó al tío. El tío se agarró la cabeza. Entonces le dice, ¿vos hablaste con tu papá? Dice, no, ¿para qué? No tengo contacto. "Ah, ¿por qué no vas si no le contás a tu papá?" Bueno, un día, un Shabbat, va a la casa del padre y cuando va a lo del padre, le cuenta. El padre habrá tragado mucha saliva. Le dijo, ¿sabes qué? Yo ahora voy, no hablemos ahora tengo que hacer minjá, voy a ir al templo a hacer minjá. Y voy a escuchar un shiur del rabino Steinman. El rabino Steinman creo que falleció hace unos años, es un rabino muy importante en Israel. Bueno, el muchacho dice, qué interesante, si quieres te acompaño. Bueno, lo acompaña. Y van a escuchan el shiur, hacen la tefilá. Después, obviamente que el muchacho no tenía un aspecto de un muchacho observante, Bajur Yeshiva, como era en otras épocas. Se acerca a lo del rabino Steinman y el padre le dice acá a Rab, le muestra, le presento a mi hijo. El rabino se dio cuenta enseguida de lo que pasaba. El rabino le dice, mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que te fuiste de tu casa? Me dice, 2 años. Entonces el rabino le pregunta, decime, en estos 2 años, ¿pensaste alguna vez en tu vida anterior cuando eras observante, cumplías Shabbat, Kashrut, Tefilín? Sí, algunas veces pensé. ¿Cuánto tiempo habrás pensado? Bueno, qué sé yo, 40 minutos en total, no sé, por decir un número, ¿no? Entonces el rabino le dice, la verdad que yo te envidio. ¿Por qué le dice el muchacho? Porque 40 minutos vos fuiste un Baal Teshuvá, hiciste Teshuvá, cosa que yo no puedo hacer. Yo no tengo esa opción. Y el pibe quedó conmovido por las palabras del rab.
El Rab no lo mandó a pasear, no le gritó, no le dijo nada, al contrario, le levantó el espíritu. Cuando volvieron a la casa, y el pibe estaba, se ve, ya estaba conmovido, estaba emocionado por toda la situación, le pregunta al padre, decime, papá, ¿por qué me llevaste a lo del Rav Steinman? Porque el padre tampoco sabía, no es que le pasó letra al rabino antes. El padre no sabía que el pibe iba a venir. Le dijo, mira, te voy a contar una historia personal. Cuando yo era chico, el Rav Steinman era un moré mío. Y una vez tomó una prueba y a cada chico le hacía preguntas. Y la verdad que le hacía preguntas fáciles. Cuando me tocó mi turno, me hizo una pregunta. Y por más que yo me esforcé, no lograba contestarla. Me hizo una segunda pregunta y tampoco podía contestarla. Y así una tercera pregunta y tampoco pude contestarla. Dice el Rab, a cada chico le dio un caramelo y a mí me dio tres. Entonces él le preguntó al Rab, dígame, ¿por qué a mí me da tres si yo no contesté ninguna pregunta bien y los otros chicos contestaron bien? Entonces le dijo, te doy tres caramelos porque te esforzaste tres veces, a pesar que no lograste la respuesta correcta. Y este es el punto. El punto es esforzarse. Yom Kippur es decir, ¿cuál es la voluntad que yo tengo? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Y el momento de la decisión es Yom Kippur, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero por ahí el punto central es ese. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y poner la voluntad. Termino con un pequeño maíz que me acordé antes cuando estaba preparando el shiur, pero es cortito, es conocido, solamente lo conté otras veces. Pasó con el Rebbe Tzemach Tzedek. Había un yudí que quería hacer aliyá, estaban en Rusia y quería ir a vivir a Israel. Le preguntó al Rebbe, le escribió cartas y el Rebbe una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, el Rebbe no le contestaba. Un día el hombre se cansó y frente al Rebbe lo encaró, le dijo, Rebbe, le mandé, le estoy preguntando, quiere su brajá, su opinión, si viajar a Israel o no. Y el Rebbe le contestó en Yiddish, Mach do Eretz Israel. Hacé de este lugar Eretz Israel. Santifica este lugar. Y esto es Yom Kippur. Yom Kippur, cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, podemos hacer que ese lugar sea Eretz Israel. Que Hashem nos ayude que realmente sea así. Y con la sola voluntad, el deseo, la firme voluntad, que esto es lo que aprendemos de Yoná. Al final Yoná se dio cuenta, tenía la voluntad de ir para otro lado, al final volvió. Y fue y habló con lo de Nimbe, hicieron Teshuvá. Y eso es lo que aprendemos nosotros. Con la voluntad, con el razón, si tenemos el razón de estar donde tenemos que estar, Hashem ya solamente por eso nos va a conceder Shana Tova Metuká, y nos va a que tengamos una Hatimá, Gumar Hativá Tová, de Shana Tova Metuká, Betova ni Debe Anigle, que lo podamos ver con nuestros ojos.